Hola mis tiquitos, somos Aceria y Martes y esto es Con Velas y a lo Loco. Esta vez, Aceria, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, esta es la segunda parte del curso de alquimia, que si no habéis visto el vídeo lo dejaremos por aquí, también en la cajita de descripción, para que lo veáis y lo chequeéis. Estupendo. Y bueno, vamos a seguir contando un poco las anécdotas de los alquimistas. Un pequeño apunte, por así decirlo, anecdótico. Había un alquimista llamado Armand Balbaut, en los años 60, fue a la televisión francesa y dijo que había creado la tintura de la medicina universal, ¿vale? Entonces, él, como era muy buena gente, en vez de querer lucrarse con ello, lo que hizo fue regalar, por así decirlo, una tintura a las farmacéuticas para que pudieran hacer un duplicado y así poder salvar un poco la humanidad de todas las enfermedades. ¿Qué pasa? Que la farmacéutica intentó duplicarlo, eso era imposible. El alquimista había dicho que contenía oro, porque el oro para los alquimistas era la perfección. Entonces lo solían utilizar mucho como ingrediente. Y bueno, pues las farmacéuticas consideraron que eso no era viable, que no se podía duplicar y que no se podía, ¿vale? Entonces nunca llegó a ningún puerto. Decir que normalmente todo esto de la medicina universal eran, por así decirlo, homeopático. Solían hacer como infusiones homeopáticas de metales. Entonces reducían mucho la cantidad hasta convertirlo prácticamente en todo en agua. Una de las posibles razones por lo que las farmacéuticas no encontraran ninguna partícula de oro, porque estaba muy aguada la fórmula, ¿vale? Bueno, otra anécdota de otro alquimista, Fulcanelli, ¿vale? Es un alquimista del siglo XX, fue perseguido por la CIA y os preguntaréis por qué. La verdad es que no es extraño. Poneros en situación, estamos en Segunda Guerra Mundial. El Fulcanelli ya había dicho que los alquimistas anteriores sabían de la ciencia atómica, que consideraba que se podía crear a través de formas geométricas sin necesidad de electricidad o de la técnica del vacío, podrían crear perfectamente. Desencadenaban fuerzas atómicas, la forma geométrica, ¿vale? De elementos puros, sin necesidad de electricidad y la técnica del vacío. Cosa que luego los científicos acabaron descubriendo. ¿Qué pasó? La CIA consideró que esto era una amenaza a él y a todo aquel que tuviera conocimiento de la ciencia atómica y no estuviera como aliado. Entonces pues eran perseguidos y él pues no fue una excepción. A día de hoy no se sabe qué fue de él, no se sabe si está vivo o muerto. Solo decimos que tendría como 200 y pico años. Difícilmente estará vivo, pero Si tiene lo del elixir de la eterna juventud, quién sabe, ¿no? todo es posible. Hay mucho misterio detrás de ello. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos americanos fueron a Europa a comprar textos y libros de alquimia a precio de oro. Entonces había un interés bastante amplio en toda esta temática porque había cosas que la ciencia había descubierto que eran verdad, de que los alquimistas decían antaño cuando no tenían los medios que tenían por aquel entonces. Entonces querían descubrirlo un poco. ¿Qué pasa? Es que es bastante imposible. Como hemos dicho, estaba todo muy cifrado, con mucho ocultismo, complicadito. Una de las razones por la que mucha de la sabiduría de Egipto no se supo es porque todos los secretos de laboratorio que tenían los egipcios eran un secreto de oficio. Y cuando me refiero a secreto de oficio, me refiero a que si lo contabas era pena de muerte, ¿vale? O sea, no se andaban con chiquitas. Entonces, claro, en el momento en el que la gente fue muriendo y no se transmitió oralmente, estos conocimientos se perdieron. Lástima. Sí, y además es que los egipcios sabían hacer imitación de alguna piedra semipreciosa. Si mal no recuerdo, creo que de la esmeralda, si mal no recuerdo, sabían hacer una falsificación bastante buena. Lo que sí que recuerdo es que sabían hacer según qué falsificaciones de metales, con lo cual a los alquimistas eso les interesaba. Tal vez la gente no lo sepa, en China también existía alquimia. No me voy a meter en esos berenjenales porque la verdad que no sé cómo encontrar información concreta sobre la alquimia en China, pero sí que sé que tiene mucha influencia con el taoísmo. Del mismo modo que la de aquí tenía mucha influencia las tres religiones principales, allí el taoísmo tenía mucha influencia en la parte de la alquimia. Y sí que se han visto que hay
por así decirlo, muy parecidos o métodos muy parecidos entre la alquimia europea y la alquimia de China. O sea, había ahí una comunicación. No es de extrañar teniendo en cuenta que se considera que estos conocimientos nacieron en la Alejandría, que es, digamos, como el punto medio entre la parte de Oriente y Occidente. Entonces, no es de extrañar, por así decirlo. Pero evolucionaron más o menos por las mismas directrices. Los alquimistas tenían unos utensilios un tanto peculiares que seguramente habéis visto ilustraciones y no tenéis ni idea de qué eran. Uno era el huevo filosofal, otro eran los alambiques, que seguro que los habéis visto para hacer aceites esenciales, o puede que incluso tengáis alguno de ellos, porque sí que se hacen aceites esotéricos y si lleváis tiempo en la magia es probable que tengáis uno. Y luego el atamor. ¿Vale? O sea, no me voy a meter explicando cada uno, si eso un poco más adelante, pero bueno, más o menos para que sepáis un poco el instrumental. Pues a raíz de lo que estaba diciendo sobre los utensilios alquímicos, hay dos anécdotas etimológicas, por así decirlo. Uno es con la palabra hermético. Hermético viene de la alquimia por la parte de Hermes, sellar con Hermes. Entonces, como era todo lo que estaba bien cerrado, bien oculto, bien hermético, pues luego pues pasó a la palabra que tal cual conocemos a día de hoy, que está bien cerrado por todos lados. Pues viene pues de la palabra de ocultismo, por así decirlo, de ocultamiento que utilizaban los alquimistas. Y luego otra anécdota viene de una alquimista mujer, por fin, una alquimista mujer en la historia hubo, que es del siglo IV. Y por favor, no confundir con el personaje de la Biblia, que sí, que también era alquímica y bla, 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 pero no. María la judía no se refiere al personaje histórico, ¿vale? Que quede claro. María la judía. María la judía, no tenía más nombre que esa, ¿vale? Vale. Ella modificó partes del atamor, que era como el horno, porque antaño pues se utilizaba con cenizas para calentar. Entonces ella inventó el baño María. Calentar al baño María viene de una alquimista judía del siglo IV, que lo sepáis. Esas mujeres haciendo historia, me gusta, me gusta. O sea, también inventó otras cosas, pero digamos que lo que más ha pasado, más ha trascendido incluso en la cocina es el baño María, que lo conoce todo el Kiski. Todo el mundo, sí. Y bueno, luego para hablar, como ya hemos dicho, utilizaban mucho los alquimistas la parte de imagen para poder explicar todo el simbolismo. Entonces, todas las ilustraciones o láminas que habéis visto pertenecen a un libro llamado Mutur Liber, que significa en latín libro mudo, que no tiene nada de texto, excepto una palabra en latín suelta, que básicamente viene a decir, tú mira, estudia, que algo sacarás. Bueno, no dicho así, pero venía a decir eso, ¿vale? Genial. Y entonces todo venía con simbolismo de astronomía, de todo un poco. El Mutur Liber y todo lo de la alquimia era bastante difícil de descifrar porque era una mezcla de filosofías, ¿vale? La filosofía griega, la astrología babilónica, el gnosticismo, el neoplatonismo, la magia egipcia, teología cristiana, musulmana y hebrea, mitología pagana, metían un poco de todo. Pupurrí. Y esa era una de las complicaciones que había a la hora de poder descifrar algo de alquimia mínimamente. Era porque tenías que saber un poco de todo para poder conseguir descifrar su simbología. Claro, es que en la filosofía anda que no hay también vertientes, las palabras se utilizan dependiendo de la rama, tienen un significado, tienen otro, wow. Sobre todo para hacer hincapié en la parte del tiempo, hay una ilustración, no sé si llegaré a encontrarla por algún lado de este libro, que luego os enseñaré. No sé si lo veis, esta plancha de aquí, ¿vale? Hace referencia en cuanto tienes que coger el rocío del agua. Porque como ya sabéis, hacían muchas tinturas homeopáticas, entonces normalmente utilizaban el rocío. Entonces aquí, una de las explicaciones que da a uno de los autores que descifran el Mutur Liber, como veis aquí hay un toro y aquí hay un carnero. Hace referencia
al signo de Aries y al signo de Tauro. Entonces, esto representa el tiempo de recogida del rocío, que se refería a abril y mayo, ¿vale? O sea, para que os hagáis una pequeña idea del que tienes que leer toda la simbología. Seguramente los que leéis el tarot estáis bastante familiarizados en todo lo que es el simbolismo, porque hay muchas cosas que sí que se repiten, porque los alquimistas también utilizaban la astrología y ya sabéis que en el tarot también se utiliza muchísimo. Y bueno, pues eso es que ya sabéis, en el mundo del ocultismo es lo mismo. Recomendar este libro, que es La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno. Es más aclaratorio de cualquier otro libro sobre alquimia que podáis encontrar en una tienda esotérica, porque lo explica de una manera bastante más científica, más histórica y menos enrevesada. Luego, otro apunte a decir, que no es que sea el mejor libro del mundo, pero es que tampoco hay muchos, Alquimia en Aragón, por si queréis tener alguna referencia de localizaciones, sobre todo sobre alquimistas, más bien astrólogos, y sobre los centros de siderurgia, poco más. O sea, sí que había alquimistas, pero en Tudela, por ejemplo, sí que había, pero eran más astrólogos, ya os lo digo. Pero bueno, por si queréis tener algún tipo de apunte más referido a Aragón, es un buen punto de partida para poder investigar un poquito más. O sea, es como referencia, más que como libro útil. Este sí que es más completo, os lo recomiendo muchísimo más. Si os interesa cualquiera de los dos libros, pondremos lo que es el título con el autor abajo en la descripción y así no tendréis ningún problema para buscarlo. Así vosotros también podéis aprender un poquito más, porque son los libros con los que me he hecho referencia para poder hacer los vídeos, ¿vale? Si os ha gustado y vemos muchos likes en este vídeo, consideraremos que el tema os interesa y seguiremos con ello. Si no, bueno, pues habéis tenido una pequeña introducción, hemos mencionado libros y podéis estudiar por vuestra cuenta. Así que darle a like, suscribiros al canal, ver los vídeos anteriores si no los habéis visto, chequear un poco el canal. Y la campanilla, importante, que si no nos avisan de los vídeos. Y ya está. Espero que os haya interesado mucho. Si cualquier duda, pregunta, de verdad, comentarios, que nosotras estaremos al tanto. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.